tal, maestros, docentes en formación? Bienvenidos aquí a tu canal de Pedagogía Contigo. Precisamente este 2 de abril de 2020 vamos a continuar con nuestro estudio sobre la pandemia en la educación de México, porque nos ha estado cambiando las estructuras de trabajo, metodologías y nuestra intención de seguimiento de los docentes hacia con nuestros jóvenes estudiantes que se encuentran precisamente en casa ante la contingencia y definitivamente en el último estado de emergencia sanitaria propuesto para todo México. Esto nos ha llevado a realizar una investigación desde un corte educativo y hoy queremos mostrarle que, bueno, la figura en público en México es precisamente este doctor, un doctor que ha sido muy carismático, simpático, ya tiene sus redes sociales y que esto lo ha llevado a configurarse como aquel luchador, aquel guerrero contra esta pandemia en México. ¿Qué vamos a hablar de él? Bueno, recordarás que él es maestro también, impartió muchas clases desde su ámbito de salud y vamos a referirnos a ver quién es este doctor Hugo López-Gatell Ramírez, no sin antes empezar a hacer un pequeño diagnóstico de cómo está la situación en México. Vamos. Confirmados, 4.653 casos sospechosos, se actualizan también a 50 las defunciones ocurridas, y son prácticamente ya 14,000 las personas que han sido o están siendo estudiadas como casos de COVID-19. Y bueno, pueden ustedes ver la distribución en el mapa por carga de enfermedad, en donde ahora se suma a los, digamos, colores más intensos que igualmente representan una mayor carga de enfermedad, el estado de Jalisco. En la siguiente vamos a ver la distribución. Bueno, actualmente es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, es médico cirujano, especialista en medicina interna, maestro en ciencias médicas y doctor en epidemiología. Tiene sólidos conocimientos y entrenamiento de alto nivel en medicina clínica y epidemiología, experiencia directiva en el gobierno federal y amplia capacidad para la docencia, la investigación y la integración y manejo de grupos directivos de alto nivel. En sí, mira, esta información es directamente desde el área gubernamental, tiene su cronología y su situación en cómo ha crecido, viene su biografía. Al mismo tiempo quiero decirte que, bueno, es doctor en filosofía, es decir, la epidemiología, y ha establecido también varios documentos y contribuciones. Así es que no tenemos a una persona que no conozca de este problema en México, sino por el contrario, tenemos en realidad a un especialista que la gente de México, que todos nosotros hemos estado siguiendo muy de cerca, y contiene también una personalidad muy interesante, que en este caso sería su dominio y su habilidad para expresar con palabras claras los términos y tecnicismos desde el área de sector salud. Cuestión que le ha gustado a las personas y que incluso mantiene una red de fans que le siguen a través de esta historia que ha tratado de luchar junto con nosotros por estos análisis de la epidemia en México. Así es que la historia lo marcará, ya sea para una situación exitosa o una situación en declive, pero me gustaría mucho iniciar en este momento, que es 2 de abril, que precisamente su relación con el pueblo de México ha sido exitosa. Y veremos al final de esta historia de la pandemia mexicana cómo es que termina este doctor. En algunas ocasiones yo lo veo cansado, si se ve en cuestión de que intenta llegar todos los días a la conferencia de 7 de la noche hora México y tratar de impartir esta información. Pero hoy me di cuenta de algo en especial. Hoy parece que dio una clase y el tema se trató de la historia de la epidemiología. ¿Qué te parece si me acompañas a ver por qué te digo que una clase y por qué te digo que el carisma de este personaje del sector salud ha estado relacionado también con una situación didáctica debido a que tiene una forma de manejo ante público, constantes aseveraciones, palabras frecuentes, vocabulario amplio, forma de revisar el tipo de cámaras, enfocarse y tratar de entablar solamente conceptos claves como quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Lo ha referido tanto que es famoso por ese hashtag
quédate en casa. Así es que acompáñame a revisar su clase, que en 10 minutos te habla de la epidemiología y su historia desde la edad medieval. Eso lo hizo en una conferencia y yo no podía dejar de perderla en esta investigación, así es que aquí te la dejo completa y te espero en el próximo video. Muchas gracias, maestros. Buenas tardes, Carlos Cabeza, del Diario de Nuevo Laredo. En primer lugar, felicitar al señor subsecretario Hugo López-Gatell, porque pues realmente nos ha inspirado su dedicación y facilidad de comunicarnos los pormenores de la enfermedad. Un regidor que es presidente de la secretario de la Comisión de Salud, es médico, Juan Manuel Flores Perales, y dirige usted las siguientes palabras, señor subsecretario. La frontera tamaulipeca y en especial Nuevo Laredo reportan el mayor cruce de personas durante los operativos Paisano en los últimos años. Según datos del gobierno federal, en el 2019, en el periodo de Semana Santa, se brindaron más de 650,000 atenciones en materia de información y orientación a personas que lo requerían, que a su vez se acompañan por sus familias, por lo que el número de personas que vienen de los Estados Unidos, de los 50 estados de Estados Unidos, en esas fechas es sumamente elevado, al considerarse ya por la Organización Mundial de Salud que Estados Unidos es el epicentro de la pandemia. Los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila de manera conjunta emitieron una declaración hace unos días en la que piden a los paisanos no vengan en Semana Santa, lo que va en paralelo con la declaración del gobierno hecha por su conducto para reforzar la contención a partir de que los ciudadanos nos quedemos en casa. La pregunta es, ¿habrá una postura oficial por parte del gobierno federal en materia del cruce de personas de los Estados Unidos, particularmente en lo relacionado al programa Paisano, que tanto nos beneficia año con año, pero que ahora paradójicamente representa un riesgo superlativo para nuestras ciudades fronterizas y para todo el país? Aquí retomo sobre algo que habíamos planteado al inicio de la fase de preparación, antes incluso de tener el primer caso en México, y que tiene que ver con las modalidades de la reducción de riesgos, las modalidades de manejo de una epidemia, en este caso de enfermedades infecciosas. Aunque en la visión pública general existe la expectativa de que se puede poner una barrera física a las epidemias, no existe demostración alguna, ya no digamos científica, histórica, de que este tipo de medidas tengan alguna clase de utilidad. Hemos relatado en otras ocasiones que si nos remontamos a la historia de las epidemias en la era antigua o incluso en la Edad Media, teníamos una manera de organizar en ese momento del mundo. Los asentamientos humanos se organizaban en ciudades, en las civis antiguas o en los territorios feudales en la Edad Media, y luego una gran extensión de territorio, campos cultivables y campos no cultivables entre una feudo, una ciudad y otra. Y solían ser, por razones militares y políticas, ciudades amuralladas. Entonces había un muro físico de contención cuyo propósito era la defensa militar. Cuando existían epidemias de enfermedades infecciosas, y había muchísimas, peste, tifo, cólera, muchísimas. Influenza, ya existía la influenza desde esos tiempos. La influenza es milenaria, no crean que es de la era moderna. Entonces se utilizaba lo que se consideraba necesario desde una visión de defensa militar. Desde las ciudades amuralladas era el espacio contenido en donde había una frontera o límite identificable para defenderse militarmente. Y de manera natural, los seres humanos se hacían una relación entre una amenaza militar, la invasión de otro reinado, por ejemplo, de otro reino, y la enfermedad infecciosa, que en esos tiempos no se conocía como infecciosa. Había otras visiones un tanto místicas o mágicas sobre la enfermedad infecciosa, pero se veía como una amenaza externa. Y entonces se cerraban las puertas, se amurallaban o se mantenían cerradas las murallas y se intentaba que con eso se protegerían de la enfermedad. Y la historia muestra claramente que eso no ocurría, porque para ser sustentables estas ciudades amuralladas necesitaban recursos del exterior.
El exterior provenientes de otros reinos con quienes se comparten recursos, mercancías, incluso personas, o simplemente el exterior inmediato, los campos donde se cultiva el alimento. Entonces, esta es de manera gruesa, estoy sobresimplificando por supuesto la historia, pero esto es lo que ocurría y hay toda clase de relatos históricos sobre la inutilidad de cerrar espacios físicos como un mecanismo de contención, cuando estamos hablando de estos espacios mayúsculos, ¿no? No confundir con la contención que se puede utilizar, por ejemplo, cuando hay una contaminación de una estructura física, de un edificio, de un hospital, etcétera, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, aunque la expectativa social de ciertas personas empieza a ponerle un énfasis a la contención física en las fronteras o en los aeropuertos o en los puertos marítimos, insisto, esto no tiene ninguna utilidad práctica, ya sea fundamentada por la experiencia histórica o por la ciencia. Cuando empezamos la epidemia y tuvimos la fase 1, que identificamos como la fase de importación del virus, teníamos muy poquitos casos en México y en cualquier otro país en esa etapa, y ahí se hace un ejercicio de contención, una técnica de contención que está centrada en las personas. Cuando se detecta un caso, una persona que cumple la definición de caso sospechoso, se le estudia con un interrogatorio médico epidemiológico o clínico epidemiológico, se le toma una muestra para comprobar su diagnóstico o descartarlo, y desde el momento de la toma de la muestra, sin esperar el resultado, se le pone en este resguardo domiciliario preventivo y se estudian los contactos. Eso tiene límites, porque en la medida en que empiezan a surgir más y más y más casos, obviamente la medida no es una garantía de que ya no va a haber ningún caso, y entonces empieza a ser impráctica la medida y de poca utilidad. Y es el momento en donde se identifica la fase 2, ya no son rastreables los contagios, y se hacen estas medidas masivas de mitigación comunitaria. Y hemos comentado que la mitigación lo que implica es el reconocimiento fundamentado de que es imposible detener bruscamente una epidemia, y lo que uno espera es modificar la intensidad de la epidemia, reduciendo el número de los contagios. Y eso es lo que estamos en esta fase, ¿no? Lo digo todo esto porque recuerdo muy bien que usted ha muy oportunamente traído este mensaje sobre la frontera de Tamaulipas y la preocupación de que haya 15,000 viajes en transporte de carga que están todos los días ahí. Entonces, la respuesta ahora dirigida a los colegas que usted menciona es: no existe ningún plan porque no hay intención alguna de utilizar el mecanismo de cierre de fronteras como si este fuera un mecanismo útil para el control de la epidemia. Y cierro diciendo, en el país tenemos suficiente transmisión como para que se mantenga la epidemia, de modo que no es ninguna adición, ningún beneficio cerrar las fronteras. Y en cambio sí afectaría muy gravemente, desde luego, el abastecimiento de insumos o el tránsito de personas. Y referido a las personas compatriotas de México que están hoy en el exterior, sí les damos el mensaje de que hasta donde sea posible no vengan ahora, porque en su transporte, en su trasiego, si llegaran a tener infecciones por COVID, van a contribuir a los contagios en el punto al que lleguen, y el punto al que lleguen va a ser su casa familiar, va a ser su comunidad, y esto puede ocurrir en distintas regiones del país. Entonces la recomendación es: no vengan, esperen, pero por supuesto estamos muy conscientes que los compatriotas, las compatriotas también enfrentan adversidades en el país en donde se encuentran, y esto puede implicar la dificultad para tener una asesoría de salud. Y les recordamos que México tiene el programa de ventanillas de salud. Las ventanillas de salud son espacios de asesoría que existen en los consulados mexicanos en Estados Unidos, y a través de las distintas redes de comunicación que existe entre la población
migrante de origen mexicano pueden encontrar el acceso a la información, a la orientación en términos de prevención y promoción de la salud.